Estimados y estimadas, espero que estén de maravilla y ojalá hayan tenido un buen fin de semana y bastante ocupado, la verdad. Eh, Hoy vengo a presentarles la ayudantía de de las últimas materias que se han visto en este semestre, a decir verdad, y espero que les sirva tanto para la prueba como también para el trabajo que tienen actualmente. De todas maneras, cualquier duda que se les surja en el momento de desarrollar el trabajo y todo, si encuentran algo distinto y todo ese tipo de cosas, me avisan y arreglamos ese problema de inmediato. De todas maneras, hay un paso dentro del ejercicio que no está del todo desarrollado porque no se encontró una forma efectiva de cómo demostrarlo dentro de su pauta original. Así que ahí va a haber una bonificación que va a la nota de promedio de controles en el caso de que alguien lo encuentre, a decir verdad. Eh, Sin más preámbulo, empecemos desde ya con la ayudantía de, de lo último que se está viendo. Empecemos. La más querida S.A. es una empresa que se dedica a la producción y venta de quesos en la región del Maule. La administración de la empresa emplea dar un gran salto el próximo año al abrir sus ventas al resto del país, por lo que se espera que las ventas crezcan un 50% en 2016. Esto lo anotamos así como un dato importante por si acaso, que a futuro después se va a evaluar y todo ese tipo de cosas. Y sin embargo, denme un segundo, ahora sí, continuando, sin embargo, el gerente de operaciones de la firma está algo preocupado, porque a pesar de que actualmente están operando al 80% de su capacidad, eso también se va a evaluar y va a tener un peso importante dentro de lo que se estará realizando. 80%, por lo que aún tienen holgura para crecer en ventas sin comprar nuevos activos fijos. El incremento del 50% de las ventas implica necesariamente comprar nuevas máquinas. Como es fin de año, la gerencia de finanzas determinó que los estados financieros del 2015 deberían ser los siguientes. De todas maneras, este cual lo voy a mover por si acaso para el otro lado. Eh, de todas maneras, los datos están traspasados ahí por si necesitan utilizar algún número, necesitan calcular algo. Están en los activos, determinados en efecto equivalentes, inversión a corto plazo, está por cobrar inventarios en cuanto a corrientes como de corto plazo, terreno y maquinaria para largo plazo, y pasivos, cuentas por pagar, préstamos, otros pasivos para los de corto plazo y de largo plazo para los pasivos totales, capital y utilidad retenida. ¿Qué sería en este caso utilidad retenida? En este caso, la utilidad retenida sería básicamente los dividendos obtenidos por una empresa, pero que no se reparten entre sus socios o accionistas, sino que simplemente se dejan dentro del patrimonio de la sociedad, básicamente. En base a eso, tenemos nuestro patrimonio total y también tenemos nuestro estado de resultados donde se cuenta también el gasto de administración y ventas y una parte financiera que va a ser importante. La administración de la más querida tiene como política adicional el mantener ahorros en depósitos a largo plazo, o sea, inversiones a corto plazo. Por algo está ahí los activos, que son decididas arbitrariamente por la gerencia. Además, dentro de la cuenta, otro pasivo a corto plazo registra pagos adeudados producto de un litigio con agricultores de la zona, pagos que son liberados en común acuerdo con los accionistas cada 4 años. Esa información yo creo que no va a ser tan relevante, a decir verdad. Usted ha sido contratado por la gerencia para ayudar en la planificación del futuro de la empresa, por lo que se pide lo siguiente. Uno,
¿Cuántos son las NOF contables del 2014 y 2015? Dos, compare la tasa de crecimiento esperada con la tasa de crecimiento interna y sostenible para el 2016. ¿Cree usted que la empresa requiere realmente financiamiento externo? Siendo este el principalmente enfoque de lo que se va a revisar en esta ayudantía, asumir que la tasa de retención esperada es igual a la del 2015, determinar el financiamiento externo requerido positivo o negativo de la empresa, y actualmente la empresa tiene un bono corporativo con vencimiento en 2026, cuyo propósito fue financiar parte de las instalaciones inauguradas en 2014. Esta es la información del bono, por si necesitan calcular también y todo. Monto estimado a colocar en millones, 25.000 millones, plazo de 12 años, el emisor sería la misma compañía, la estructura es bono bullet, la moneda es en base a pesos, interés semestral, 35 anuales efectivas, y así sucesivamente. Aunque lo más importante no son los datos de ahí, sino los datos de abajo, que ahí también se tendrá que desarrollar un poco más de cálculos y todo ese tipo de cosas. Es más, precisamente en esta parte ahí se van a encontrar como el detalle importante para poder resolver y así poder encontrar el punto premio dentro de este ejercicio. Y lo que preguntan en base a esta información, cómo debería financiar la empresa esta expansión. Por si no han entendido bien cuáles son los principales recuerdos, serían: deuda financiera sobre EBIT no debe ser superior a 5,1 veces. Cobertura neta de intereses no debe ser inferior a 6,5 veces. Que eso es prácticamente como la división de esos y su resultado respectivo. El flujo de caja deuda no debe ser inferior al 20%. Y los pasivos totales sobre patrimonio no deben ser superiores al 63%. En base a esto, ¿cómo debería financiar la empresa esta expansión? Partamos con la primera pregunta. Eh, Perfecto. Esto igual tiene su desarrollo también, pero me gustaría ir como paso a paso. Para poder determinar bien las NOF contables del 2014-2015, primero hay que tomar estos supuestos. Que en este caso, dado que existe una partida arbitraria de, de los activos, precisamente eso va a significar que no tenga que depender de las ventas. Y ya que no depende de las ventas, el análisis de las NOF van a ser efectivas porque no van a ser espontáneas. Es decir, cuando se refieren a que no es espontáneo financieramente, significa que se financian recursos que no necesitan de una que en este caso contrario necesitan de una negociación previa para conseguirlos. Eh, por eso se determina precisamente que ya que es una partida arbitraria, no es que dependa así como de lo que va a pasar a futuro, sino que ya está sostenido, no depende de las ventas. Y cuando no depende de las ventas, significa que no es espontánea, es decir, no va a depender va a depender de la negociación previa hecha para el financiamiento del negocio. Considerando, o sea, ¿por qué se considera que no sea espontáneo? Precisamente, bueno, por el financiamiento de las acciones, y dos, porque se está haciendo una proyección del crecimiento de las ventas. Es decir, no es como algo que se ve ahora mismo, sino que es una planificación que se va a dar de aquí a futuro. Por ende, no es espontánea. Al mismo tiempo que se reafirma que no sea espontánea porque, dado que existe un pago con acuerdo común de accionistas, ese pago no va a terminar afectando la operación diaria, es decir, se valoriza una acción, se financia entre accionistas y en base a eso, como que se termina
se termina sosteniendo. O sea, eh, nuevamente, no es sujeta dependiente de de la volatilidad de quiénes van a entrar dentro de la compañía o cuánto se va a vender o cuánto no se va a vender. Por ende, no va a afectar a la operación diaria, ya que no afecta a la operación diaria, no es espontánea, porque no es como un sujeto aleatorio de resultados. Una vez teniendo claro esos supuestos, significa que se puede determinar las NOF, pero antes para determinar las NOF, que serían los activos, los activos corrientes operativos menos por sus pasivos corrientes o operativos o circulantes, más bien precisado, hay que calcular, hay que definir bien cada una de esas partes, siendo en este caso que que los activos circulantes operativos se financian en base a lo que es corriente, a lo que es corriente reconocido por ellos como tal, que en este caso sería efectivo y equivalentes, más cuentas por cobrar, más inventario. Lo mismo se pueden imaginar de los pasivos circulantes operativos, que es básicamente cuentas por pagar. Lo que está pendiente, por así decirlo. Eso es lo que termina determinando que es circulante, o sea, que no esté encuadrado fuera del año, sino dentro del año. Una vez teniendo claro eso, lo que hay que hacer es simplemente calcular cada parte. De todas maneras, igual está la estructura ahí dentro, pero para que entiendan bien cuál es el paso a paso que se termina por desarrollar, te lo voy a copiar y pegar. Eh, lo que hay que hacer es simplemente tomar los datos, como tipo, eh, esto es efectivo equivalente, y así. Si es que marca eso mismo para estos casos, no, no marca lo mismo. Dado eso, eh, hacen lo mismo para los otros datos, lo voy a buscar a mano igual. Eh, cuentas por cobrar, toman eso mismo, así. Inventario también. Las cuentas por pagar también se toman de aquí mismo y es simplemente cuestión de tomar los datos. Esto lo voy a transformar en negativo. Em, no, también. Pero a ver si es que cuadra. Sí, cuadra. Perfecto. Teniendo eso listo, ya tenemos la pregunta uno respondida. El paso B es mucho más largo, porque acá lo que hay que calcular es tasa de crecimiento esperada, tasa de crecimiento interna, tasa de crecimiento sostenible y financiamiento externo. Acá, el objetivo más importante es saber cuál es la tasa de crecimiento interna y sostenible. Eh, una vez teniendo claro eso, lo que hay que hacer es esta seguidilla de pasos que son seis principalmente. Primer paso, tenemos que calcular la ROA y ROE del año anterior. Ya sabemos que la ROA sería como el retorno sobre activos y el ROE retorno sobre patrimonio. Es decir, cuánto me va a rendir lo que realmente termino ganando en base a la plata que tiene guardada la compañía o a la rentabilidad de los activos mismos. Y una vez teniendo claro esos datos, lo que hay que hacer es calcular dentro del 2015, o sea, por
también por lo que se pregunta ahí dentro. Asuma que la tasa de retención esperada es igual a la del 2015. Por ende, aparte, para calcular eso, ese crecimiento se tiene que tomar en base al año anterior. Y el año anterior al 2016 es 2015, básicamente. Así que, sin más preámbulos, podemos calcular y es simplemente tomar datos nuevamente. En el desarrollo está más completo la parte, pero es simplemente tomar utilidad neta partido en activos. Cuadra, cuadra. Bueno, es más de lo mismo. Esto es más de lo mismo. Simplemente se toma la neta, güey, con patrimonio. Y es eso principalmente. De todas maneras, igual están ahí valorizados los datos y todo explicado de manera más clara. Simplemente como para hacer el proceso más rápido de explicarles y todo. Bueno, después tenemos el paso 2, que en este caso sería calcular la variación de utilidades retenidas entre los 2 años a analizar. A tal pie, esto de pauta lo hice lastimosamente yo por cuenta propia y fue una quemadura de pestañas y todo. No importa. Por si tienen alguna duda de dónde se consiguió esto y todo ese tipo de cosas. Bueno, eh, una de los, una de las herramientas más importantes que hay que conseguir también es la utilidad retenida para poder analizarlo para poder analizarlo del 2016. No obstante, no tenemos la utilidad retenida de ningún caso, así que por este caso, lo que hay que hacer para así poder calcular la tasa de reinversión, eh, para calcular la tasa de retención y todo ese tipo de cosas, es básicamente ver cuánto se retiene de utilidad para dentro de los siguientes años. Y ya sabemos, utilidad retenida es básicamente la plata que se guarda en la misma compañía, pero que no va a ser repartida por los accionistas. Y una vez teniendo claro eso, es simplemente tomar y comprobar los datos. Que en este caso eh, sería simplemente tomar datos, que serían los datos respectivamente de eh, esto menos esto. Check. Y la tasa de reinversión, simplemente lo que nos permite saber es cuánto podemos rentar con la plata que tenemos guardada para así generar más utilidades propias, por así decirlo. O sea, cuánto de lo que tenemos de plata guardada nos termina rentando, por así decirlo, y cuánto nos podría servir como tal. Eh, y eso es también nuevamente sacar datos. En este caso tenemos la utilidad de retener y lo que hay que hacer es esto partido por su periodo respectivo. No teman, este valor es alto, 70% de reinversión. O sea, prácticamente obtendríamos una rentabilidad de 70% obtenida al invertir los flujos de caja positivos. O sea, ¿cuánto nos podría servir después reinvertir en otros proyectos dentro de la misma compañía que puedan favorecer al negocio mismo? Eso es más que nada. Eso es lo que nos puede
Eso es lo que nos puede servir en cuanto a la tasa de reinversión y que al mismo tiempo que se utiliza con la plata guardada de la compañía. Sin más preámbulo, acá ahora lo que hay que hacer es el paso más complicado, que en este caso sería calcular la tasa de crecimiento interna y sostenible. ¿Cómo se calcula la tasa de crecimiento interno? En primer lugar, ¿qué es la tasa de crecimiento interno? Por un punto premio, Estefano. ¿Cómo responderías a esa pregunta? Simplemente es el crecimiento que puede alcanzar una compañía sin la necesidad de pedir fondos externos, que en este caso sería como cuidar a su empresa o hacerla crecer en base a sus propios recursos. Y en base a eso, lo que hacemos es tomar la tasa de reinversión, que es prácticamente lo que nos mide en cuanto a rentabilidad de lo que nos permite generar, reinvertir con nuestra propia plata guardada por la renta que nos termina generando nuestros activos, el ROE, por o sea, sobre su rendimiento real de la tasa o su ajuste, por así decirlo. En base a eso, lo que nosotros tenemos que hacer es también tomar datos, que en este caso sería tomar la tasa de reinversión y multiplicarla por esto, partido en no menos esto por esto. Eh, Eso es lo que nos daría en cuanto a tasa de crecimiento interna, o sea, con toda la plata que nos permite rentabilizar de utilidad, nos podría rentar en cuanto a utilizar nuestros propios recursos, 3,6%. Y la tasa de crecimiento sostenible, que eso nos permite responder de manera más completa a la pregunta, sería comprobar bien la limitación de crecimiento de ventas de una compañía en base a los instrumentos de gestión que nos permite gestionarla como tal. Que en este caso es como la medición del límite de crecimiento que una compañía puede conseguir, eh, manteniendo las cosas como están ahora mismo, o sea, como tasa de crecimiento máxima, pero con status quo, o sea, o ceteris paribus, o que todos los datos estén casi que constantes. Y para poder desarrollarlo, que acá está como mejor explicado, es más de lo mismo que la TCI, con la diferencia que prácticamente se termina utilizando la rentabilidad de la rentabilidad total de la compañía. En este caso, lo que hacemos es esto multiplicarlo por esto otro, y ven, uno menos tanto por tanto. No, esto por cuadra, no cuadra. ¿Cuál error podría existir ahí? Hagámoslo de nuevo. Tenemos la tasa de reinversión por el ROE, ¿correcto? Excelente. Luego, lo que hacemos es uno menos ROE por esto. Toma un minuto. Me acabo de dar cuenta que se me olvidó el paréntesis en este tema. Igual esto está sacado de un ejercicio anterior y todo ese tipo de cosas, y también puede presentar ciertos fallos dentro de la pauta, como
En este caso que puedo presentar un desacuerdo, ya que en la pauta original da este resultado, pero no se utiliza los paréntesis que permitan diferenciar de cierta manera eh, los resultados. De igual, de todas maneras, el resultado final sería distinto. Se tendría que comprobar en base a lo que se consulte dentro de la pauta, aunque igual de todas maneras se puede consultar con el profe para resolver el problema y todo. Sin más que nada, eh, desarrollemos lo que será la tasa de crecimiento sostenible para ver su limitancia. En este caso sería esto por esto. eh, por, por esto. Dame un minuto. Y ahora sí está arreglado. Hubo un error de tipeo principalmente, pero la lógica se mantiene se mantiene dentro de la misma. Eh, Acá está el paso de la verdad. Acá lo que hay que hacer es comprobar si, si el crecimiento esperado de las ventas es mayor a la tasa de crecimiento interna para poder comprobar si necesita financiamiento externo. Acá lo que tenemos que hacer es simplemente tomar los datos que nos presentan dentro del enunciado y cuánto es el crecimiento esperado que tiene la compañía. 50%. ¿Cuánto es el TCI? Lastimosamente un 3,6%. ¿Qué significa eso? Significa que, dado que el crecimiento esperado es mayor que la tasa de crecimiento interno, se requiere financiamiento externo para la compañía, dado que no existe como una especie de confianza sostenible como tal de lo que se está comprobando. Es decir, crecimiento esperado es mayor que la tasa de crecimiento. La C preguntan lo siguiente. Determina el financiamiento externo requerido positivo o negativo de la empresa. Esta, ahí es donde se empieza a poner titánica la situación. Bien, esto lo voy a explicar mejor con, con la tabla principalmente porque requiere nuevamente copiar y pegar. Acá lo que tenemos que hacer es una nueva columna de los resultados del 2016 para poder proyectar bien en los activos. O sea, ¿qué es lo que tendría que resultar para que o sea, ¿cómo resultaría el año 2016 considerando todos los factores y elementos del enunciado y de todo lo visto dentro de las clases? Acá lo que hay que hacer, o sea, dentro de la clase, dentro de la ayudantía. Acá lo que hay que analizar primero para poder sacar bien el financiamiento externo requerido de la empresa es primero hacer la proyección con el crecimiento esperado para cada año. O sea, para cada componente del estado financiero, que en este caso sería comprobar el año 2016 para cada caso. ¿Y cuáles son los cambios que se van a dar? ¿Cómo va a terminar creciendo ese año? Hay que tomar 100% de los factores que permitan comprobar bien las partidas que terminen afectando al cambio de ventas. Y acá lo único que se tiene que calcular es 100% todo lo que sea ventas per se. Por ende, lo que se termina por desarrollar es que claramente se va a proyectar todo el 2016 considerando el crecimiento esperado de cerca del 50%, y en base a eso tenemos que el ingreso de ventas crece en un 50%,
el costo de venta también, gasto de administración y ventas, o sea, todo lo que es ventas directamente, implica, están implicados dentro del crecimiento, todo lo que aporte en el cash, básicamente. Y en base a eso, después se descarta, entre comillas, todo lo demás. O sea, la depreciación se mantiene, también por un tema de enunciado más que nada, que es como básicamente como el valor que que va a degradar los activos de aquí hasta el fin de los tiempos. Tenemos nuestro EBITDA, o sea, EBIT, o lo que sea. Utilidad antes de ingreso e intereses. Dejémoslo hasta ahí. Eh, ya que estos son recursos financieros, eso se mantiene solamente. Y los impuestos siguen siendo los impuestos que existen de siempre. Por ende, este es el resultado final que nos va a terminar dando. Y en base a eso también calculamos en nuestras utilidades nuevas a retener, que en este caso sería eh, básicamente el 70% de la tasa de reinversión que se termina calculando de las utilidades netas de los años anteriores, tomándose también de la utilidad neta. O sea, tomándose de la utilidad neta del año respectivo, lo que nos permite comprobar que estas serían las utilidades a retener para los siguientes años. En este caso sería básicamente esto más esto. Esto lo voy a dejar en color naranja, como para comprobar bien el idioma del que se está hablando. Sin más que nada, ¿cuáles son los factores que nos terminan incidiendo dentro de nuestras ventas? Tenemos que el efectivo termina aumentándose como prácticamente es el cash, o sea, es lo que termina generando lo que termina proveniendo y desapareciendo directamente de las ventas. Las inversiones a corto plazo es como activos de la propia compañía como tal. Esto es venta, esto aporta también a la venta. Por ende, todos estos se terminan multiplicando hacia su nivel de crecimiento como tal, lo que nos permite dar un resultado de tanto, que va a ser mayor a esto. Terreno no aporta a la venta, o sea, aporta a la compañía, pero no necesariamente tiene que ver con una involucración directa dentro de las mismas operaciones de la compañía. Esto es directamente operativo de la compañía, pero en esta ocasión hay que hacer un paso mucho más complicado. De hecho, este lo voy a marcar en rojo. Acá, ¿qué es lo que va a ocurrir? La maquinaria básicamente termina dependiendo 100%, el valor de la maquinaria depende mucho de su nivel de capacidad, de sus operaciones. Es como el elemento que termina provocando provocando la operación intervención directa de la compañía y esa es espontánea, por así decirlo. Lo que se termina proveniendo de las actividades dentro de la misma situación de la compañía, a diferencia de las inversiones a corto plazo que no son espontáneas, es decir, son decididas arbitrariamente. Hay un acuerdo como tal, al igual que el terreno, que tal como lo dice en el enunciado, es como prácticamente un acuerdo de la zona como tal. Mientras que esto es business y esto es business. Una vez teniendo claro eso, lo que hay que hacer es, uno, reconocer cuál es la capacidad, que en este caso sería del 80%. Esto lo voy a tomar mejor para que se entienda más de esto. Dos,
calcular las ventas potenciales, que en este caso sería tomar los ingresos por venta y dividirlos por su capacidad, que en este caso sería ingresos 2015 partido en su capacidad de respectiva. En este caso podría ser esto. Y así tenemos el valor de las ventas potenciales que pueden haber dentro del siguiente año como tal, como algo que se termina creciendo uno sobre el otro. Y la maquinaria proyectada termina siendo la que gestiona las operaciones de todo este asunto y por ende se termina considerando a nivel de las ventas que han ocurrido dentro del siguiente año por el valor de la máquina del año anterior, partido en sus ventas potenciales, es decir, de las ventas que se terminan esperando calcular de aquí a futuro, que en este caso se espera conseguir esto. Lo que pasó, se consiguió esto otro, que es mucho mejor a todo esto. Eh, y se multiplica por su valor anterior, lo que nos permite conseguir este valor respecto de maquinaria que prácticamente al ocupar su nivel de capacidades frente a lo que estaba proyectado inicialmente, termina generando un valor de tanto. Y esto es la diferencia y listo nomás. Cuentas por pagar, ya que involucra como en base a la operación directa de la compañía, se calcula. O sea, es prácticamente lo que termina ayudando a operar dentro de la compañía dentro del plazo. Préstamos corto plazo son deudas no de la operación de la compañía, pero sí como de la compañía Excel. No se puede determinar en base a eso y por ende se termina calculando de esto y del otro y así. Te lo voy a marcar con color naranja también por si acaso, para que se distinga bien la utilidad retenida. Préstamos de largo plazo también es deuda, pero no necesariamente tiene que ver con las operaciones de la compañía, y así hasta que se termine calculando lo que serían los pasivos patrimonios respectivos. Fíjense en lo siguiente: activos, pasivos y patrimonio. Todo eso es análisis dentro de la compañía y considerando el ceteris paribus, es decir, que todo lo demás es constante, y con esto me refiero a que no existe la entrada de algún financiamiento más, sino que solo lo que opera la compañía es lo que tiene dentro. Y ahí se van a dar cuenta de que algo no cuadra. El balance no cuadra nada, pero está bien. Para estos casos va a estar bien porque va a ocurrir lo siguiente. Los pasivos y patrimonios nos van a indicar cuánto podemos financiar de los activos de la compañía. O sea, prácticamente es como la plata que nos alcanza frente a la plata que cuesta operar a la compañía, por así decirlo. Esta es nuestra plata, esto es lo que cuesta nuestros activos. Y por ende, para lograr el financiamiento externo requerido, eso tiene que alcanzar un valor de 13.403 pesos abreviados para poder financiar la compañía suficiente. Que en este caso ya sería la diferencia de simetría entre activos y pasivos y patrimonio. Es decir, cuánta plata me falta para poder costear los activos, para poder financiarlos. Y en base a eso ya tenemos listo lo que sería eh, lo que sería la C. La D es simplemente comprobar si se cumplen las reglas y si se puede financiar o no con el bono. ¿Cómo se puede financiar esto para comprobar el bono? Primero, lo que hay que calcular es la deuda financiera sobre el EBIT. ¿Qué es la deuda financiera sobre el EBIT? La deuda financiera, o sea, la deuda financiera se compone solamente en base a los préstamos, no las cuentas por pagar, sino en base de los préstamos y todo, que sería como los pagos pendientes que tiene que hacer la compañía, pero no así como, oye, te pido este crédito, no, sino de, o sea, no te pido así como
así como un crédito rápido y todo, sino como eh, no, me equivoco. Si es un crédito, lo que se termina pidiendo al fin y al cabo. Las cuentas por pagar es como lo que tiene pendiente de la compañía de su operación, pero los préstamos nos permite entender bien financiamiento de la deuda con todos los resultados que nos permite entregar en base a lo que se termina generando de la utilidad antes de interés e impuestos, que ese sería el EMI, al fin y al cabo. Lo que nos permite comprobar que se repite 4,87 veces, o sea, no es superior la deuda sobre el EMI. Lo que nos permite aprobar la regla. Y ahora hay que seguir a la otra, que en este caso sería la cobertura neta de intereses no inferior a 6,5 veces. Es decir, que, que todo lo que sea que todo lo que sea así plata permita cubrir bien todo lo que se termine generando en base a los intereses que hay. En este caso sería utilidad antes de impuestos partido por el gasto de intereses que hay presente. Lo que nos permite poder financiar 14,9 veces los intereses que existen, lo que nos da índice de tener un buen comportamiento financiero. Esta es la más complicada. De hecho, de hecho, ahí está el punto premio que se busca encontrar, ya que en la pauta indica exactamente que es 21,79%. Pero de todas las maneras que se calculó esta parte, eh, no existe un 21,79, sino como un 21,60, que igual cumple con la respuesta. O sea, el flujo de caja no es inferior a deuda, no es inferior al 20%. Sin embargo, la operación y la lógica que se ocupan pueden ser totalmente diferentes en cuanto a lo que se considera como deuda y en cuanto a lo que se considera como plata. Que en este caso se operaría finalmente en base a la utilidad neta, con las variaciones de cuentas por cobrar inventarios, partido en lo que existe de la suma de préstamos con la variación de cuentas por pagar que se tienen que financiar de por sí. Y acá el único valor más cercano que me da es 21,60. Si alguien encuentra la manera que permita dar el resultado exacto de 21,79% y explica cómo lo hizo, qué componentes entregó, cuál es el modelo que hizo y cómo se financió como tal, recibirá 5 décimas para su promedio de notas de controles y tareas. No para un trabajo y no para una tarea, para el promedio entero. ¿Capichi? Capichi. Y bueno, tenemos los pasivos totales sobre el patrimonio no superior al 63%, que esa es la única regla que no se cumple, porque se toma, es lo más básico, pero es lo que más termina frustrando el resultado total. Es patrimonio partido en sus pasivos. No, pasivos partido en su patrimonio. O sea, cuánto termina pudiendo financiero sobreponer los pasivos sobre la plata que hay. Y es básicamente el 65% que se termina chupando la plata. Por ende, se rechaza el resguardo del bono y dado que se incumple con una regla, no se cumple el contrato del bono, el bono es inválido, el financiamiento por deuda no es factible y el financiamiento externo requerido tiene que ser sí o sí con plata pura y dura, patrimonio y nada más. Así que la solución de esto sería recurrir a accionistas nada más. Y con eso estamos listos dentro del desarrollo de los ejercicios.
sin más preámbulo y todo, les voy a subir la pauta eh, en, en webcursos. Ahí lo van a encontrar en pautas de ayudantía. El video también va a ser subido que les va a permitir una explicación más clara y concisa de lo que se va a tratar el ejercicio y también cómo después enfrentarlo y todo como tal para, para los controles y pruebas subsiguientes. Y nada más eso. Si tienen alguna duda y todo, cuenten conmigo. Los ayudaré en cuanto pueda, eso sí, ya que esta temporada particularmente ha estado muy complicada. De hecho, todavía hay cosas pendientes para resolver, a decir verdad. Y nada más eso. Eh, espero que todo lo que se ha desarrollado acá les sirva mucho para todo. O sea, desde resolver el ejercicio em, hasta para la vida, por así decirlo. Les voy a subir todo el contenido sí o sí, no se preocupen. Les deseo todo lo mejor para esta recta final que viene. Próxima semana no va a haber hora de ayudantía, dado que ya se desarrolló toda la materia, pero va a haber hora de consultoría para resolver dudas y para hacer un repaso de la prueba. Y eso simplemente, les deseo todos los éxitos del mundo, de lo que se viene de aquí en adelante. Les mando abrazos, les mando éxitos y fuerzas para esta recta final, que les queda poco y les agradezco un montón su apoyo. Éxitos, estamos al habla. Chao, chao.